A veces, los corazones más bondadosos son aquellos a los que rechazamos sin pensarlo dos veces. A veces, un solo momento de rechazo puede cambiarlo todo. En la fiesta de la cosecha, una joven tímida le pidió al hombre de la montaña que bailara con ella. Él dijo que no. Pensó que ella solo estaba siendo educada con un forastero. La música siguió sonando y él se quedó solo, sin darle más importancia. Pero todos los demás en el pueblo conocían un secreto. Su difunto padre le había dejado la escritura del valle, incluyendo su cabaña y sus tierras. La chica a la que él había rechazado ahora era dueña de todo lo que él tenía. Podía quedarse con todo con solo decir una palabra. Sin embargo, ella solo lo miraba con ojos tiernos, aún esperanzada. ¿Qué pasará cuando él descubra la verdad? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te gusta, suscríbete, porque mañana tenemos algo especial. El valle se extendía amplio y verde entre las cimas de las montañas, un lugar donde el viento traía el aroma de los pinos y la promesa del invierno. Jonah Mercer había llamado a esta tierra su hogar durante 8 años, aunque nunca había pensado en ella como otra cosa que un refugio. Su cabaña se encontraba escondida contra la cresta norte, una estructura sólida de troncos tallados a mano y piedras de río, construida con el tipo de cuidado que un hombre pone cuando no tiene más que tiempo y la necesidad de olvidar. Tenía 45 años, era delgado y estaba curtido como las propias montañas. Sus manos estaban marcadas por las trampas y el trabajo con el hacha, y su rostro estaba surcado por el sol y la soledad. Hablaba poco, se movía con determinación y guardaba sus propios pensamientos. La gente del asentamiento de Piney Ridge solo lo conocía como el hombre de la montaña, que bajaba 2 veces por temporada a por provisiones, sal, harina, café y municiones, y se marchaba antes de que nadie pudiera entablar conversación con él. No sabía nada de Sarah. Había sido su esposa durante 7 años, una mujer de ojos brillantes de Street Louis, que lo había seguido al oeste con una fe que lo humillaba. Murió de fiebre en su segundo invierno. Murió en sus brazos mientras la nieve se acumulaba contra la puerta de la cabaña, y él no pudo hacer nada más que abrazarla y rezar a un Dios que parecía no escuchar. Después de enterrarla en primavera, Jonah había empaquetado las pocas pertenencias que tenían y se había adentrado en las montañas, buscando un lugar donde el silencio fuera más fuerte que los recuerdos. Había encontrado este valle, construido la cabaña y dejado que los años pasaran como el agua sobre la piedra. La mañana de la fiesta de la cosecha, Jonah no tenía intención de asistir. Estaba revisando sus trampas cuando encontró el aviso clavado en un árbol al borde de su propiedad. Era una invitación escrita a mano en papel de buena calidad, con la tinta aún oscura. Celebración anual de la cosecha. Todos son bienvenidos. Asentamiento de Piney Ridge, el próximo sábado. Se quedó allí de pie, bajo la fría luz del amanecer, dando vueltas al papel entre sus manos. Alguien había venido hasta allí para colgarlo. Eso significaba algo, aunque no estaba seguro de qué. Probablemente fuera Ezra Walsh, el anciano del pueblo, que tenía la costumbre de incluir a todo el mundo, quisieran o no. Jonah se dijo a sí mismo que no iría, pero cuando llegó el sábado, se encontró ensillando su caballo de todos modos, cabalgando entre los álamos que se habían vuelto dorados con el otoño. Se dijo a sí mismo que era práctico. Necesitaba suministros, y la fiesta significaría que la tienda general podría concederle un mejor crédito. Pero la verdad, si era sincero, era más simple y más triste. Se sentía solo. 8 años era mucho tiempo para escuchar solo tu propia voz. El asentamiento de Pine Ridge no era gran cosa. Una calle principal de tierra apisonada, una docena de edificios, una iglesia con un modesto campanario. Pero el día de la fiesta se transformaba. Las mesas se alineaban en la calle, cubiertas con manteles a cuadros y repletas de comida. Las linternas colgaban de los postes y un violinista tocaba cerca de los escalones de la iglesia. El aire olía a carne asada, pan recién hecho y sidra de manzana. Los niños corrían entre las mesas, con sus risas alegres y claras. Toda la comunidad había acudido, vestida con sus mejores galas, con los rostros sonrojados por el placer de la buena compañía y el trabajo honesto recompensado. Jonah ató su caballo al borde de la reunión y se quedó de pie un momento, sintiendo el peso familiar de ser un forastero. Reconoció algunos rostros. Harry Brennan, de la tienda general,
con las mejillas redondas y sonrosadas por el esfuerzo mientras colocaba los pasteles. Tom Driscoll, el herrero, con sus poderosos brazos cruzados mientras se reía de algo que había dicho otro hombre. Ezra Walsh, de cabello blanco y digno, moviéndose entre la multitud con una palabra para todos, y allí, cerca del barril de sidra, la vio. Clara Garrett tenía 23 años, aunque Jonah aún no lo sabía. Lo que vio fue a una joven con el pelo oscuro recogido de forma sencilla en la nuca, vestida con un vestido azul oscuro que había sido cuidadosamente remendado. Estaba sirviendo sidra en vasos y dándoselos a los niños, con una sonrisa que parecía sincera y un poco triste a la vez. Había algo tranquilo en ella, una serenidad que le recordaba al agua en calma. No sabía su nombre, no sabía que era la hija de Samuel Garrett, el topógrafo que había cartografiado la mayor parte del territorio y había fallecido 6 meses atrás. No sabía que su padre le había dejado todo: la casa a las afueras del pueblo, los instrumentos de topografía, los mapas cuidadosamente dibujados y las escrituras de la mitad del valle, incluida la tierra en la que se encontraba su cabaña. Lo único que Jonas sabía era que, cuando ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron entre la multitud, algo se le encogió en el pecho. Ella mantuvo su mirada durante un momento y luego apartó la vista, con las mejillas sonrojadas. Se dijo a sí mismo que debía seguir adelante, llenar un plato y buscar un rincón tranquilo, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. La fiesta continuó. Jonah aceptó la comida que le ofrecía Hattie Brennan, que le sonrió como si hubiera regresado de entre los muertos. «Me alegro de verle, señor Mercer. Mucho. ¿Se quedará para el baile?» «No, señora. Solo estoy de paso. Qué pena. Nos vendrían bien más hombres que sepan llevar bien a sus parejas». Él asintió sin comprometerse y encontró un sitio en un extremo de la reunión. Comió despacio, observando cómo la comunidad se celebraba a sí misma. Eran buena gente. Eso lo veía claro. Trabajaban duro, se cuidaban unos a otros, construían cosas juntos. Era el tipo de vida que Sarah había deseado, el tipo de vida que él había imaginado para sí mismo. El violinista comenzó a tocar un vals y las parejas se dirigieron al espacio despejado en el centro de la calle. La música era sencilla, pero se tocaba con sentimiento, y los bailarines se movían con la gracia natural de personas que se conocían de toda la vida. Jonah estaba a punto de marcharse cuando la vio acercarse. Clara Garrett caminó hacia él con las manos juntas delante de ella, los hombros rectos de una manera que sugería valentía más que confianza. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver que sus ojos eran grises como las nubes de tormenta sobre las montañas. «Disculpe», dijo ella, con voz suave pero firme. «¿Le gustaría bailar?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. A su alrededor, la música seguía sonando, y los demás bailarines giraban a su alrededor. Jonah sintió que todos los ojos del asentamiento se volvían hacia ellos. Sintió el peso de las expectativas. Debería haber dicho que sí. Cualquier hombre decente habría dicho que sí. Pero Jonah Mercer había pasado 8 años aprendiendo a decir no a cualquier cosa que pudiera romper las cuidadosas murallas que había construido. Vio caridad en su invitación, lástima por el forastero solitario. Vio a una joven siendo amable, porque se esperaba de ella que lo fuera, no porque realmente quisiera bailar con un rudo montañés lo suficientemente mayor como para ser su padre, o al menos su hermano mayor. «No, gracias, señorita», dijo con voz ronca. «No bailo». Vio cómo se apagaba la luz en sus ojos, cómo se tragaba cualquier respuesta que pudiera haber dado. Ella asintió una vez, con un pequeño movimiento de la barbilla, y se alejó con tranquila dignidad. La música siguió sonando. Las parejas bailaban y Jonas se quedó allí, sintiéndose como si hubiera suspendido una prueba que no sabía qué estaba haciendo. Ezra Walsh apareció a su lado unos minutos más tarde, con 2 tazas de sidra en la mano. Le dio una a Jonas sin preguntar. «Esa era Clara Garrett», dijo el anciano, en tono coloquial, «la hija de Samuel Garrett». «¿Conocías a Samuel?» «Sabía de él. Nunca lo conocí en persona. Era un buen hombre, un hombre justo. Hizo lo correcto por esta comunidad». Ezra bebió un sorbo de sidra mientras observaba a los bailarines. Dejó a la joven Clara bien provista. Ella tiene la fuerza de su padre y su sentido de lo que es correcto. Jonah asintió,
sin saber muy bien qué respuesta se esperaba de él. Ahora es dueña de la mayor parte del valle, continuó Ezra, todavía con tono informal. Su padre lo inspeccionó todo y presentó las reclamaciones legales y adecuadas. Es una gran responsabilidad para una mujer joven, pero se las arreglará. Tiene ayuda si la necesita. Esas palabras deberían haber significado algo para Jonah, pero no fue así. Estaba pensando en la mirada de Clara Ara cuando él la rechazó, en ese pequeño momento de dolor antes de que ella lo ocultara. Terminó su sidra, le dio las gracias a Ezra por la conversación y regresó a su caballo. Mientras cabalgaba hacia las montañas que se oscurecían, se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. No pertenecía a los bailes comunitarios. No pertenecía a ningún lugar que le exigiera ser otra cosa que no fuera él mismo. Detrás de él, bajo la cálida luz de la linterna, Clara Garrett se encontraba al margen de la celebración, viéndolo partir. En su bolsillo llevaba una pequeña caja de música que había pertenecido a su madre. Si la daba cuerda, tocaría el mismo vals que estaba tocando ahora el violinista. No le dio cuerda, solo la sostuvo, sintió su peso y se preguntó si el valor siempre tenía que doler tanto. El pueblo la observaba, lo observaba a él, y sabía lo que ninguno de los dos sabía aún. Esto era solo el comienzo. Clara Ara llevaba semanas dándole vueltas a ese momento antes de la fiesta de la cosecha, pero no al momento concreto de pedirle a Jonah Mercer que bailara con ella. No sabía que lo haría hasta que lo vio solo al margen de la celebración, pero la idea de que tal vez, solo tal vez, podría ser lo suficientemente valiente como para alcanzar algo que quería en lugar de esperar a que la vida le sucediera. Su madre le había dicho una vez, años atrás, cuando Clara Ara aún era una niña, que el valor no era la ausencia de miedo. Era decidir que algo importaba más que el miedo. Su madre se refería a dejar la calle Lewis para seguir a su padre al oeste, dejando atrás todo lo familiar por una vida de incertidumbre. Estaba aterrorizada, había dicho, acariciando suavemente el cabello de Clara Ara con las manos. Pero amaba a tu padre más de lo que temía lo desconocido. Así que elegí el amor. Clara Ara había estado pensando en esa conversación durante todo el otoño, desde que su padre murió y la dejó sola con una casa llena de recuerdos y una responsabilidad que no estaba segura de poder asumir. Vio a Jonah Mercer por primera vez hace 2 años, cuando él bajó de las montañas en busca de provisiones. Ella estaba en la tienda ayudando a la señora Brennan a hacer inventario de los productos secos cuando él entró. No se fijó en ella, que estaba en la esquina del fondo. No se fijó en nada, salvo en la lista de artículos que necesitaba. Habló en voz baja, pagó en efectivo y con pieles, y se marchó sin decir nada innecesario. Pero Clara Ara se fijó en él. Se fijó en cómo se movía con economía, sin desperdiciar nada. Se fijó en la tristeza que habitaba en sus ojos como un huésped permanente. Se fijó en la cuidadosa distancia que mantenía entre él y los demás, como si el contacto humano pudiera quemarle. Más tarde le preguntó a la señora Brennan por él. Es Jonah Mercer, le dijo la anciana. Vive en el Valle Alto. Perdió a su esposa hace unos años. Es muy reservado, pero es un buen hombre honesto. Paga sus deudas. Durante los 2 años siguientes, Clara Ara lo había visto quizás una docena de veces, siempre desde la distancia. Nunca iba a la iglesia, nunca asistía a las reuniones de la comunidad, nunca se quedaba en la ciudad más tiempo del necesario. Pero ella se sorprendía a sí misma buscándolo con la mirada. Se sorprendía preguntándose cómo sería la vida que llevaba allí arriba, en silencio. Se sorprendía imaginando lo que haría falta para llegar a alguien que se había envuelto tan completamente en la soledad. Cuando murió su padre, cuando el abogado leyó el testamento y Clara Ara se enteró de lo que había heredado, una de las primeras cosas en las que pensó, después del dolor y el miedo, fue que la cabaña de Jonah Mercer estaba en sus tierras. El diario de su padre lo mencionaba brevemente. Ocupante ilegal en el Valle Norte, buen administrador de la tierra, con intención de formalizar el acuerdo cuando el tiempo lo permita. Pero el tiempo no lo había permitido. Su padre había muerto repentinamente. Su corazón simplemente se detuvo una mañana mientras trabajaba en su escritorio, y todas sus intenciones murieron con él. La fiesta de la cosecha había parecido una providencia. Jonah rara vez venía al pueblo, y allí estaba, presente en la misma reunión. Clara Ara había pasado la primera hora de la celebración reuniendo valor,
observándolo de pie solo, observándolo aceptar comida de la señora Brennan y buscar un rincón tranquilo. Había dado cuerda a la caja de música de su madre, cuya delicada caja de madera era suave al tacto. El mecanismo hizo un suave clic y el vals comenzó a sonar, pequeño y dulce. Cerró los ojos y tomó una decisión. Cuando se acercó a él, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Juntó las manos para evitar que temblaran, pero mantuvo la voz firme, echó los hombros hacia atrás y le preguntó, ¿le apetece bailar? Por un momento, pensó que diría que sí. Había visto algo brillar en sus ojos, un breve reconocimiento, pero entonces su rostro se había cerrado, había apretado la mandíbula y había rechazado la invitación. No, gracias, señorita, no bailo. Las palabras eran bastante educadas, pero el rechazo era total. Lo había sentido como si se cerrara una puerta. Había sentido el peso de la atención de la comunidad sobre sus espaldas. Había sentido cómo se le subían los colores a las mejillas, pero había aprendido de su padre a aceptar los reveses con elegancia. Asintió con la cabeza, se dio la vuelta y regresó a su puesto junto al barril de sidra con la cabeza alta. Solo más tarde, cuando el baile estaba en pleno apogeo y ella se había retirado para ayudar a servir la comida, se permitió sentir el dolor, no la ira, ya que no tenía derecho a esperar nada de él, pero sí la decepción, aguda y sorprendente por su intensidad. La señora Brennan la encontró en la cocina de la iglesia, colocando pasteles en platos para servir. La expresión de la anciana era comprensiva, pero sabia. No te lo tomes como algo personal, querida. Jonah Mercer no ha bailado con nadie desde que falleció su Sarah. Dudo que recuerde siquiera cómo se hace. No debería haberlo pedido, dijo Clara Ara en voz baja. Fue con una imprudencia por mi parte. Fue valiente por tu parte, dijo la señora Brennan, poniendo una mano cálida sobre el hombro de Clara Ara. Y valiente es lo que vas a necesitar ser en los próximos días. Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué vendrá después? Clara Ara sabía que la herencia no era solo la bendición de su padre, también era su carga, la tierra, las escrituras, el negocio de topografía que él había construido. Ahora todo eso era suyo, y todo ello conllevaba decisiones que tendría que tomar. Decisiones sobre la cabaña de Jonah Mercer, decisiones sobre las ofertas que ya habían empezado a llegar de especuladores inmobiliarios que veían una oportunidad en una joven sola, decisiones sobre su propio futuro en un territorio donde las opciones de las mujeres eran limitadas y donde las propiedades de las mujeres solían considerarse algo que debían gestionar los hombres, que sabían más. Lo sé, dijo Clara. Mi padre me preparó lo mejor que pudo, pero saber qué hacer y tener la fuerza para hacerlo son cosas diferentes. Encontrarás la fuerza, le dijo la señora Brennan, apretándole el hombro. Tu madre la encontró, tu padre la encontró y tú también la encontrarás. Pero Clara Ara hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, la fuerza significa pedir ayuda y otras veces significa dar a las personas la oportunidad de sorprenderte, incluso cuando te han decepcionado primero. Clara Ara asintió con la cabeza, sin estar del todo segura de lo que quería decir la mujer mayor, pero confiando en que la sabiduría llegaría con el tiempo. Volvió a la celebración, sirvió la comida, conversó e intentó no mirar la carretera por la que Jonah Mercer había regresado a las montañas. Pero no, pudo evitar verlo partir. No pudo evitar sentir que algo importante había terminado antes de tener la oportunidad de comenzar. A medida que avanzaba la noche y las linternas se apagaban, Ezra Walsh se le había acercado. El anciano había sido el amigo más cercano de su padre y desde la muerte de Samuel se había nombrado a sí mismo guardián y consejero no oficial de Clara Ara. «Acompáñame un momento», le dijo, y Clara Ara lo siguió lejos del ruido y la música hasta la tranquilidad de las escaleras de la iglesia. «Hablé con Jonah Mercer hace un rato», dijo Ezra, acomodándose en los escalones con un leve gemido. «¿Mencionaste a tu padre? ¿Mencionaste el valle?» Clara Ara se sentó a su lado, alisándose la falda. ¿Qué le dijo? No mucho. No creo que entendiera lo que le estaba contando. Ezra miró hacia la celebración, con su rostro curtido pensativo. Él no sabe nada, Clara Ara, sobre la escritura, sobre la tierra. No creo que se le haya ocurrido siquiera que podría estar viviendo en una propiedad que no es suya. Clara Ara lo sabía. Por supuesto, el abogado lo había confirmado.
Jonah Mercer había construido su cabaña y vivido en sus tierras durante 8 años sin ningún derecho legal, sin ningún acuerdo formal. A los ojos de la ley era un ocupante ilegal y ella, como propietaria legal, tenía todo el derecho a desalojarlo. ¿Qué dice el diario de mi padre que debo hacer?, preguntó ella, aunque había leído la entrada una docena de veces. Ya sabes lo que dice. Samuel quería llegar a un acuerdo. Respetaba cómo Mercer cuidaba la tierra, pero tu padre también sabía que el respeto y los derechos legales son dos cosas diferentes. Ezra se volvió para mirarla directamente. La cuestión no es lo que haría tu padre, sino lo que vas a hacer tú. Clara Ara se quedó sentada en silencio durante un largo rato, escuchando la música, viendo a los bailarines girar y balancearse. No quiero echar a nadie de su casa, dijo finalmente, pero tampoco puedo regalar el legado de mi padre. Hay demasiado en juego, demasiada gente que cuenta con que estas tierras se gestionen adecuadamente. Entonces tendrás que hablar con él pronto. Antes de que llegue el invierno y se corra la voz, Ezra se puso de pie con un crujido de rodillas. La gente habla, Clara Ara. Saben lo de la escritura, saben la situación de Mercer, y hay gente menos amistosa, que podría intentar utilizar esa información en su beneficio. Se refería a Dawson, aunque no había dicho su nombre. Todo el mundo en Piney Ridge conocía a Marcus Dawson, el especulador inmobiliario de Denver, que había estado rondando el territorio como un buitre, haciendo ofertas por todas las parcelas valiosas que encontraba. Ya se había acercado a Clara Ara 2 veces desde la muerte de su padre, con una sonrisa demasiado amplia y unas garantías demasiado suaves. Una mujer joven necesita una orientación adecuada, le había dicho. Estaría encantado de administrar tus propiedades a cambio de un porcentaje razonable. Ella se había negado educadamente, pero con firmeza. Su padre le había enseñado a reconocer a un depredador. Ahora, sola al margen de la celebración, con la caja de música de su madre en el bolsillo, Clara Ara tomó una decisión. En menos de una semana iría a la cabaña de Jonah Mercer. Le diría la verdad sobre las tierras y entonces él vería qué tipo de hombre era realmente. Si del tipo que se enfurecería y culparía a los demás, o del tipo que escucharía y trataría de encontrar una solución. Esperaba que fuera lo segundo, pero se preparó para cualquiera de las dos opciones. El violín tocó sus últimas notas. Los bailarines aplaudieron y Clara Ara Garrett se quedó de pie a la luz de la hoguera, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Para ella, para Jonah Mercer, para el valle que su padre había cartografiado con tanto cuidado. El baile que ella había pedido había sido rechazado, pero el baile que importaba, el cuidadoso y complicado baile de 2 vidas que se cruzaban y que apenas estaba comenzando. Y esta vez ninguno de los dos podría simplemente alejarse. El primer martes, Jonah llegó a la casa de los Garrett exactamente a las 10 p.m., tal como Clara había especificado. Había bajado de las montañas en la oscuridad previa al amanecer, con las alforjas llenas de los diarios que había pasado el fin de semana estudiando. Tenía las manos limpias, la cara recién afeitada y los nervios tensos como resortes. Clara Ara lo recibió en la puerta con una cálida sonrisa que alivió parte de su tensión. Señor Mercer, justo a tiempo. Por favor, pase. La sala de estar había sido reorganizada desde su última visita. La mesita estaba ahora cerca de la ventana, donde la luz era mejor, y había 2 sillas colocadas una frente a otra. Una cafetera humeaba en una bandeja junto con tazas y un plato de galletas que olían a canela. Pensé que estaríamos más cómodos trabajando aquí, dijo Clara Ara, señalando la disposición. La señora Brennan estará en la cocina si necesitamos algo, pero pensé que trabajaríamos mejor con un poco de intimidad. Era lo adecuado. La puerta de la cocina estaba abierta. Se oían voces, pero también era íntimo, de una forma que hizo que Jonah se diera cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se había sentado frente a una mujer y había hablado de algo importante. Empezaron con los mapas. Jonah extendió el más grande sobre la mesa, trazando con los dedos las líneas fronterizas, mientras Clara Ara se inclinaba para ver mejor. Tan cerca. Podía oler la lavanda, ver la pequeña cicatriz en su muñeca, donde probablemente se había quemado con una estufa, oír el suave sonido de su respiración. Se obligó a concentrarse en el trabajo. Tu padre fue minucioso, dijo Jonah, señalando las líneas topográficas cuidadosamente trazadas. Mira aquí. Marcó todas las fuentes de agua,
todos los arroyos estacionales. Es un conocimiento importante. Los derechos sobre el agua pueden decidir una reclamación de tierras en este territorio. Clarahara estudió el mapa con atención. Mi padre solía decir que el agua valía más que el oro aquí. ¿Es eso cierto? Más que el oro, más que la madera, más que cualquier cosa, excepto quizá la buena tierra. Un hombre puede encontrar oro y aún así morir de sed, pero un hombre con agua fiable puede construir una vida. Deslizó el dedo por las líneas azules que Samuel había dibujado. Su propiedad controla las cabeceras de 3 arroyos importantes. Eso es un poder significativo, señorita Garrett. Hay ganaderos río abajo que dependen de ese caudal de agua. Ella lo miró con nueva fuerza. Comprensión. Por eso el señor Dawson sigue viniendo. Las manos de Jonah se detuvieron sobre el mapa. Dawson ha venido 2 veces desde que murió mi padre. Dice que quiere ayudarme a administrar la propiedad, pero ella hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me da mala espina, como un hombre que sonríe con la boca, pero no con los ojos. Confíe en ese sentimiento. La voz de Jonah sonó más dura de lo que pretendía. Dawson es un especulador. Compra tierras baratas a personas que no comprenden su valor y luego las vende a un precio elevado a personas que sí lo comprenden. Si está interesado en su propiedad, es porque sabe exactamente lo valiosa que es. Clarahara envolvió sus manos alrededor de la taza de café. ¿Qué debo hacer? No venda. No firmes nada. Y no dejes que te presione para que tomes decisiones antes de estar preparada. Jonah la miró a los ojos. Tu padre te dejó algo valioso, señorita Garrett. Tómate tu tiempo para comprender lo que tienes antes de decidir qué hacer con ello. Durante las semanas siguientes, sus reuniones de los martes y viernes adquirieron un ritmo cómodo. Jonah llegaba puntualmente y pasaban 2 o 3 horas revisando los meticulosos registros de Samuel. Clarahara demostró ser una alumna aplicada, haciendo preguntas inteligentes y tomando notas cuidadosamente. Jonah se dio cuenta de que tenía la mente metódica de su padre. Una vez que comprendió los aspectos técnicos de la topografía, comenzó a ver la tierra como la veía Samuel, como un sistema vivo de agua y madera, tierra y piedra, todo interconectado, pero hablaban de más cosas además de mapas y límites. Las conversaciones derivaban, como suelen hacer, hacia el terreno personal. Clarahara le preguntaba por su vida en las montañas, qué comía, cómo pasaba los meses de invierno, si alguna vez se sentía solo. Sus preguntas eran amables, nunca indiscretas, pero invitaban a la confianza. Jonah se encontró compartiendo más de lo que había pretendido. Le habló de sus trampas, de la fauna que había observado, de las pequeñas satisfacciones de vivir según las estaciones. No hablaba mucho de Sarah, pero a veces su recuerdo se colaba en la conversación de forma natural, y Clarahara escuchaba sin juzgar ni mostrar una simpatía excesiva. A su vez, Clarahara compartió historias sobre su padre. Samuel Garrett se revelaba a través de sus palabras como un hombre de principios y precisión, un soñador que creía que una topografía adecuada podía evitar el tipo de disputas territoriales que conducían a la violencia. Quería construir una comunidad en la que las fronteras fueran claras y los vecinos pudieran confiar unos en otros. Tenía grandes planes para el valle, dijo Clarahara un viernes por la tarde a finales de octubre. Se levantó y cogió la brújula del latón de la repisa de la chimenea, dándole vueltas entre las manos. Quería dividir parte de la tierra en parcelas para los colonos, buenas familias que la cultivaran adecuadamente, construyeran casas y criaran a sus hijos. Pensaba que este territorio podría ser algo especial si se desarrollaba con cuidado en lugar de con avaricia. Es una buena visión, dijo Jonah, pero se necesita a alguien que entienda la tierra para ejecutarla adecuadamente. Alguien que sepa qué parcelas son aptas para la agricultura, cuáles es mejor dejar para la madera, dónde fluye el agua, dónde es fértil el suelo. Dejó la brújula con cuidado. Estoy aprendiendo, señor Mercer, pero aún no lo domino. Y hay gente que no va a esperar a que aprenda. Volvía a hablar de Dawson, aunque no mencionó su nombre. Jonah había deducido de los rumores del pueblo que el especulador había aumentado su presión, haciendo ofertas más cuantiosas e insinuando que una joven no podía gestionar sola unas propiedades tan extensas. Estás aprendiendo rápido, dijo Jonah. Date crédito por eso. Tengo una buena maestra. La sonrisa de Clarahara era genuina, y Jonah sintió una calidez inesperada en su pecho. A medida que avanzaba el otoño y continuaban las reuniones, Jonah notó cambios en sí mismo.
Esperaba los martes y los viernes con una anticipación que no había sentido en años. Se encontraba pensando en cosas que Clara había dicho mientras trabajaba en sus trampas. Se encontraba notando detalles sobre el valle que quería compartir con ella. La soledad que había sido su compañera constante durante 8 años había comenzado a disminuir, sustituida por algo para lo que aún no tenía nombre. Pero con la calidez llegó el miedo. Se estaba sintiendo cómodo, se estaba encariñando, y el cariño significaba vulnerabilidad. El cariño significaba algo que perder. Una tarde a principios de noviembre, después de una sesión particularmente larga estudiando los límites de los terrenos forestales, Clara acompañó a Jonah a la puerta. El sol se ponía temprano ahora, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. «Señor Mercer», dijo ella con la mano en el marco de la puerta, «quiero que sepa que le agradezco su ayuda con todo esto. No tenía por qué aceptar enseñarme. Me está dejando quedarme durante el invierno. Es lo menos que puedo hacer. Pero es más que eso, ¿no?». Lo miró directamente, con sus ojos grises, llenos de seriedad. «Nos estamos haciendo amigos. Me gustaría pensar que nos estamos haciendo amigos». La palabra quedó entre ellos, sincera y un poco aterradora. La amistad implicaba confianza, implicaba una conexión continua, implicaba que cuando llegara la primavera y hubiera que tomar decisiones, sería más difícil marcharse. «Sí, señora», dijo Jonah en voz baja. «A mí también me gustaría pensar eso». Después de volver a las montañas esa noche, se sentó en el porche y observó cómo aparecían las estrellas. La cabaña parecía más vacía de lo habitual, el silencio más pesado. Durante 8 años se había convencido a sí mismo de que la soledad era lo que necesitaba, que el aislamiento era seguridad. Pero Clara Garrett le estaba enseñando algo diferente. Le estaba enseñando que tal vez, solo tal vez, valía la pena volver a arriesgarse a conectar, aunque eso significara que su corazón se rompiera por segunda vez. Noviembre trajo la primera nevada importante, una fuerte tormenta que cubrió el Valle de Blanco y hizo que los senderos de montaña se volvieran traicioneros. Jonah cabalgó hasta Pine Ridge el martes por la mañana, a través de la nieve que llegaba hasta las rodillas de su caballo, y llegó a la casa de Clara, cubierto de cristales de hielo y temblando de frío. Ella lo miró y le insistió en que se calentara junto al fuego antes de empezar a trabajar. Le trajo café caliente y una manta. Su preocupación era genuina y espontánea. Le recordaba a Sarah la forma en que ella se preocupaba por él cuando él regresaba del trabajo invernal, y el recuerdo era a la vez doloroso y dulce. «No deberías haber cabalgado con este tiempo», dijo Clara, acomodándose en su silla frente a él. «Los mapas pueden esperar. Prometí que estaría aquí los martes y los viernes. El tiempo no cambia eso». Ella lo estudió por un momento, y él tuvo la sensación de que ella veía más de lo que él quería que viera. La terquedad, sí, pero también la verdad más profunda. No solo había venido porque lo había prometido, sino porque estas reuniones se habían convertido en el centro de su semana, en lo que esperaba con ansias, en la razón por la que los días entre ellas se le hacían más largos de lo que deberían. Una vez que se descongeló, volvieron a su trabajo. Pero hoy, Clara parecía distraída, su atención se desviaba de los mapas. Finalmente, dejó el bolígrafo y dijo, «¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor Mercer?» «Jonah», dijo él, «llevamos semanas trabajando juntos. Creo que ya hemos superado las formalidades». Una pequeña sonrisa. «Jonah, entonces, y tú deberías llamarme Clara». El cambio le pareció significativo. Habían cruzado otra frontera. «¿Qué querías preguntarme?» Clara dudó y luego habló con cautela. «Una vez mencionaste a tu esposa, Sarah. No tienes que responder si te resulta demasiado doloroso. Pero ¿cómo era ella?» Jonah se quedó callado durante un largo rato, mirando los mapas sin verlos. Nadie le había preguntado por Sarah en 8 años. La gente de Pine Ridge sabía que era viudo, pero respetaban demasiado su privacidad como para entrometerse. Clara, al preguntárselo ahora con su amabilidad habitual, le pareció una invitación a recordar no solo la pérdida, sino también el amor que la precedió. «Era valiente», dijo él finalmente, «más valiente que yo». Dejó todo lo que conocía para venir al oeste con un hombre que tenía más sueños que dinero. Nunca se quejó, ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles, ni siquiera cuando se le quebró la voz, ni siquiera cuando se estaba muriendo. La mano de Clara se movió por la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de él. «Lo siento, no debería haber preguntado».
No, no pasa nada. Y curiosamente, así era. No hablo mucho de ella. Pensaba que si no hablaba de ella, si no pensaba en ella, me dolería menos. Pero el dolor no funciona así, ¿verdad? No, dijo Clara en voz baja. No es así. Entonces le contó que su madre había muerto cuando Clara tenía 12 años. Le contó que su padre había llevado esa pérdida como una losa en el pecho durante el resto de su vida, amando a su hija con intensidad, pero siempre con una sombra de tristeza. Nunca se volvió a casar, dijo Clara. Cuando fui mayor, solía preguntarle por qué. Él decía que había tenido su gran amor y que eso era suficiente para toda una vida. ¿Y tú?, preguntó Jonah. ¿Nunca sentiste nada? Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de entrar en un terreno que no le incumbía. ¿Soledad?, terminó Clara. Sí, creo que los dos estábamos solos, mi padre y yo. Nos teníamos el uno al otro. Pero ella miró por la ventana la nieve que caía. Hay diferentes tipos de soledad. Puedes estar rodeado de gente y seguir sintiéndola. Jonah lo entendió mejor de lo que podía expresar con palabras. La conversación cambió después de eso, pasando a un terreno más fácil. Pero algo había cambiado. Habían compartido partes importantes de sí mismos, y los mapas entre ellos parecían menos importantes que la conexión que se estaba creando al otro lado de la mesa. Cuando Jonah se marchó esa tarde, Clara lo acompañó a la puerta como de costumbre. Pero esta vez sacó algo de un baúl en el pasillo, un par de zapatos de baile gastados, pequeños y delicados, con cintas que habían pasado de rosa a casi blancas. Eran de mi madre, dijo, sosteniéndolos con cuidado. Los llevó en su boda. Solía decirme que bailar era como confiar. Tienes que dejar que alguien te guíe, pero ellos tienen que escuchar cómo te mueves. Es una asociación, no una posesión. Jonah miró los zapatos, comprendiendo el peso de lo que ella le estaba mostrando. No eran solo zapatos, eran recuerdos, legado, esperanza. Parece una mujer sabia. Lo era. Clara lo miró a los ojos. Creo que le habrías gustado, Jonah. Creo que habría dicho, eres el tipo de hombre que sabe escuchar, incluso cuando tiene miedo. Las palabras quedaron entre ellos, sinceras y vulnerables. Jonah quería decir algo a cambio. Quería decirle a Clara que estas semanas de trabajo juntos habían comenzado a sanar algo en él que creía irreparable. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta, retenidas por 8 años de silencio practicado. En cambio, solo asintió y dijo, nos vemos el viernes, si el tiempo lo permite. Mientras volvía a las montañas, la nieve había dejado de caer y el mundo era cristalino y puro. Pero los pensamientos de Jonah estaban en las palabras de Clara, en los zapatos de baile de su madre, en la idea de que la confianza era algo que se construía paso a paso, como un baile. Esa noche, solo en su cabaña, Jonah hizo algo que no había hecho en 8 años. Se quitó el anillo de boda que llevaba en una cadena alrededor del cuello y lo miró. Lo miró detenidamente a la luz de la lámpara. Era una sencilla alianza desgastada por el tiempo y el tacto. El anillo de Sarah, el que le había puesto en el dedo con tanta esperanza y promesas. Pensó en lo que Clara había dicho sobre su padre, que llevaba su amor como una piedra. ¿Era eso lo que Jonah había estado haciendo? ¿Llevar el recuerdo de Sarah tan fuertemente que no había espacio para nada más? No se quitó el anillo de la cadena. No estaba preparado para eso, pero lo sostuvo con delicadeza y por primera vez en años se permitió recordar a Sarah, no con dolor, sino con gratitud. Ella le había enseñado a amar. Quizás, solo quizás, eso significaba que podía aprender a amar de nuevo. La idea le aterrorizaba, pero también le parecía como la primera respiración profunda tras años de respiraciones superficiales. La carta lo cambió todo. Era la segunda semana de diciembre y Clara había pasado la mañana organizando los papeles que quedaban de su padre. Jonah tenía que venir por la tarde para su habitual sesión de los viernes, y ella había estado preparando un nuevo conjunto de mapas para revisar con él. Fue entonces cuando lo encontró escondido en las últimas páginas del diario principal de topografía de su padre, sellado en un sobre con su nombre escrito con su familiar letra. Sus dedos temblaban mientras lo abría. Reconoció el papel, reconoció la fecha escrita solo 3 días antes de la muerte de su padre, cuando él debió de saber de alguna manera que le quedaba poco tiempo. Mi querida Clara, comenzaba la carta. Cuando leas esto, yo ya no estaré. Siento no poder estar ahí para ayudarte a afrontar lo que viene, pero quiero que sepas que confío plenamente en ti.
Tienes el corazón de tu madre y mi cabeza para los detalles, y esa combinación te será muy útil. Hay algo que necesito contarte sobre la propiedad del valle, concretamente sobre la sección norte, donde Jonah Mercer ha construido su cabaña. Sé cosas sobre él, Clara. Lo conozco desde hace años. Lo he observado desde la distancia. He visto cómo cuida la tierra, cómo solo toma lo que necesita y devuelve más de lo que toma. Es un buen hombre, un hombre afligido, y el valle ha sido su lugar de curación. Presenté la reclamación de la tierra después de que él ya hubiera construido su cabaña. Sé que esto te pone en una posición difícil legalmente, pero lo hice intencionadamente. Te diré por qué. Jonah Mercer es el tipo de hombre que este valle necesita. Entiende la tierra de una manera que no se puede enseñar, solo vivir. Pero más que eso, Clara Ara, es el tipo de hombre que esperaba que encontraras cuando llegara el momento adecuado. Sé que crees que tu viejo padre no se daba cuenta de esas cosas, pero vi cómo lo mirabas el día que vino al pueblo a por provisiones. Vi la misma mirada que tenía tu madre cuando me vio por primera vez. El reconocimiento de algo verdadero y sólido. No estoy tratando de arreglar tu vida desde el más allá. Eres libre de tomar tus propias decisiones, y sea cual sea tu decisión, estaré orgulloso de ti. Pero quiero que sepas esto. La escritura del valle incluye una cláusula que añadí específicamente para esta situación. Tienes el derecho legal de dividir la propiedad o de compartir la titularidad mediante una sociedad. Si decides ofrecer a Jonah una participación conjunta en la tierra, las leyes territoriales lo respaldarán. Si decides casarte con Clara Ara, por favor, no pienses que te estoy presionando. Pero si decides hacerlo, la propiedad puede mantenerse bajo propiedad mutua, lo que reforzaría tanto tu derecho como el suyo. Lo que intento decirte, querida hija, es que te he construido un puente, no una trampa. Puedes cruzarlo o no, como mejor te parezca, pero quería que supieras que vi potencial en la tierra, en Jonah Mercer, y en la posibilidad de que dos personas solitarias pudieran encontrarse si se les daba la oportunidad. Te quiero, estoy orgulloso de ti, y sea cual sea tu decisión, debes saber que no estás sola. La tierra es tuya, la elección es tuya, y el futuro es tuyo para construirlo. Tu padre que te quiere, Samuel Clara Ara, leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo las emociones la invadían en oleadas. Agradecimiento por el amor de su padre. Ira por su manipulación, por muy sutil que fuera. Confusión sobre qué hacer con esta información y debajo de todo ello, una pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Qué era lo que realmente quería? Cuando Jonah llegó esa tarde, ella seguía sentada a la mesa, con la carta delante, el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Clara Ara, él se puso inmediatamente a su lado, dejando de lado su habitual distancia cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Ella le entregó la carta sin decir nada. Jonah la leyó lentamente, y su expresión pasó de la confusión a la comprensión, y luego a algo que parecía dolor. Cuando terminó, la dejó con cuidado y dio un paso atrás, como si el papel pudiera quemarle. Estaba haciendo de casamentero, dijo Jonah con voz monótona. Desde la tumba. Eso parece. La voz de Clara Ara se tensó. Lo siento. No lo sabía. Juro que no sabía nada de esto hasta hoy. Te creo. Jonah se acercó a la ventana, moviendo la mandíbula. Pero esto cambia las cosas, ¿no? Todo lo que hemos estado construyendo, la amistad, el trabajo, se detuvo, incapaz o sin ganas de nombrar lo que más había estado creciendo entre ellos. ¿Era real?, preguntó Clara Ara en voz baja. ¿O solo seguíamos un guión que escribió mi padre? La pregunta flotaba pesadamente en el aire. Jonah se volvió para mirarla, y ella vio el conflicto en sus ojos. El mismo conflicto que ella sentía. ¿Cómo se puede separar un sentimiento genuino de una expectativa? ¿Cómo se puede confiar en lo que está creciendo entre dos personas cuando se sabe que otra persona ha plantado las semillas? No lo sé, admitió Jonah. Estas últimas semanas pensé. Se frotó la cara con las manos. Pensé que tal vez me estaba curando. Tal vez estaba listo para dejar entrar a alguien de nuevo. Pero ahora me pregunto si solo estaba haciendo lo que tu padre quería sin darme cuenta. Clara Ara se puso de pie, sintiendo cómo crecía su ira. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? Mi padre tenía buenas intenciones, pero él no puede decidir por mi corazón. Tampoco puede decidir por el tuyo.
¿No es así? La voz de Jonah era aguda. Él preparó todo esto, Clara. El baile en la fiesta. ¿También lo organizó él? Te dijo que me lo pidieras. La acusación le dolió porque una parte de ella se preguntaba lo mismo. ¿Había sido suyo el valor que había mostrado aquella noche o había estado siguiendo inconscientemente los deseos de su padre? No, dijo con firmeza. Te pedí que bailaras conmigo porque quería, porque te había observado durante 2 años y había pensado. Se detuvo al darse cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. ¿Qué habías pensado? Había pensado que eras un hombre que merecía la pena conocer. Un hombre que cargaba con algo pesado, pero lo hacía con dignidad. La voz de Clara se suavizó. Me equivoqué. Al parecer, solo eres un hombre que piensa lo peor de todo el mundo, incluido tú mismo. Las palabras dieron en el blanco. Jonah se estremeció. Luego, sus hombros se hundieron. Tienes razón, lo siento. Esto es mucho que asimilar para los dos. Clara se acercó a la repisa de la chimenea. Sus dedos encontraron la brújula topográfica de su padre y la tocó como si fuera un talismán. Pero esto es lo que sé. Mi padre era un buen hombre, pero no era perfecto. Veía patrones en la tierra y al parecer creía verlos también en las personas. Quizás tenía razón, quizás se equivocaba. Pero Jonah se volvió hacia él. Las últimas 8 semanas, el trabajo que hemos hecho, las conversaciones que hemos tenido, eran reales. Sé que eran reales porque las sentí. ¿Tú no? Jonah se quedó callado durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era áspera. Las sentí. Pero Clara, tengo miedo. Perdí a Sara y eso rompió algo en mí. Estas semanas contigo, sentí que esa cosa rota comenzaba a sanar. Y eso me aterroriza más que seguir roto. Porque sanar significa que podría volver a perder. Así que prefieres alejarme. Prefieres convencerte de que esto no es real para no tener que arriesgarte, ¿verdad? Señaló la carta. Tu padre organizó toda esta situación, la escritura, la provisión para la sociedad o el matrimonio, todo. ¿Cómo sabemos qué es real y qué es solo nosotros, siguiendo el camino que él trazó? Clara se acercó a la mesa y cogió la carta. Por un momento, Jonah pensó que podría romperla. En cambio, la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. Lo sabemos porque elegimos, dijo. Ahora mismo, en este momento, sabiendo todo lo que sabemos, elegimos si esto es real o no. Cruzó la habitación y se paró justo frente a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los destellos azules en sus ojos grises. Lo suficientemente cerca como para oler lavanda y humo de leña y algo único en ella. Elijo creer que es real, yo. Elijo creer que lo que mi padre vio no era que él controlaba nuestras vidas, sino que reconocía algo verdadero que nosotros teníamos demasiado miedo de ver. Su voz era firme, sé segura, pero yo no puedo elegir por ti. Tienes que decidir si eres lo suficientemente valiente para intentarlo. Jonah la miró de verdad, y vio no solo a una joven que le ofrecía tierras, seguridad o comodidad. Vio a alguien que había perdido a un padre, que estaba lidiando con responsabilidades imposibles, que estaba asustada e insegura, pero que, aún así, elegía ser valiente. Vio a alguien que le había pedido bailar y había sido rechazada, que le había ofrecido misericordia cuando podría haber exigido un pago, que había pasado semanas enseñando y aprendiendo junto a él como una igual. Vio a Clara, no a la hija de Samuel, no a la terrateniente, solo a Clara. Y ese reconocimiento le aterrorizó, porque significaba que todo lo que decía la carta era cierto. Sus sentimientos por ella eran reales. La curación que había sentido era real. El riesgo de volver a amar era real. Y no sabía si era lo suficientemente valiente para correrlo. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar en esto, para averiguar cuál es mi elección y cuál es, dijo señalando con gesto de impotencia el cajón cerrado. Clara asintió y él vio el dolor en sus ojos, aunque ella intentaba ocultarlo. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Seguiré viniendo los martes a trabajar en los mapas. Lo dijo como si fuera un salvavidas, como una prueba de que no estaba huyendo por completo. Si tú quieres, yo sí, la miró a los ojos. Clara, yo, pero no encontraba las palabras. No podía desentrañar la maraña de sentimientos que se agolpaban en su pecho. Lo sé, dijo ella en voz baja. Lo sé. Se marchó cuando caía la oscuridad del comienzo del invierno.
regresando a las montañas con la mente agitada. La carta había recontextualizado todo. Cada conversación, cada sonrisa compartida, cada momento de creciente cercanía. Lo que él creía espontáneo ahora le parecía orquestado. Lo que él creía curativo ahora le parecía manipulación, por muy bien intencionada que fuera. Pero había algo más, algo que le inquietaba mientras cabalgaba por la nieve. Clara tenía razón. Podían elegir, podían decidir, sabiendo todo lo que sabían, si dar un paso adelante o dar un paso atrás. La pregunta era, ¿qué requería más valor? Esa noche, solo en su cabaña, Jonah volvió a leer las entradas del diario de Samuel sobre la tierra, sobre los derechos de agua, sobre el futuro que el topógrafo había imaginado, y se preguntó si Samuel se había equivocado, o simplemente había visto con claridad lo que Jonah y Clara estaban demasiado heridos para ver por sí mismos. Dos personas destrozadas, cada una con su pérdida. Un valle que los necesitaba a ambos, la herencia y el derecho legal de Clara, el conocimiento y el cuidado de Jonah por la tierra. Y por debajo de todo ello, la posibilidad de que la curación no fuera algo que se hiciera solo, sino algo que se construyera juntos, paso a paso, con cuidado, como un baile. Pasaron 2 semanas en las que Jonah acudía a la casa de Clara los martes y los viernes, estudiando mapas y discutiendo límites, ambos evitando cuidadosamente cualquier mención a la carta de Samuel o a lo que significaba. La fácil camaradería que habían construido se había fracturado, sustituida por una cortesía formal que dolía más que lo que habría dolido una ira sincera. Clara era infaliblemente cortés, le ofrecía café y discutía los estudios con distanciamiento profesional, pero la calidez había desaparecido de sus ojos y ya no compartía historias ni hacía preguntas personales. Se había alejado, dándole a Jonah el espacio que él había pedido, pero la distancia se sentía como un castigo, aunque él sabía que la había creado él mismo. Jonah luchaba consigo mismo a diario. Se tocaba la cadena que llevaba alrededor del cuello, acariciaba el anillo de Sarah y sentía el peso de lealtades contrapuestas. ¿Seguir adelante con Clara era una traición a lo que había tenido con Sarah? ¿O aferrarse al dolor era una traición a la vida que aún le quedaba por vivir? No tenía respuestas, solo el creciente dolor de saber que estaba haciendo daño a Clara, mientras intentaba aclarar su propio corazón enredado. Entonces Marcus Dawson hizo su jugada. Jonah se enteró primero por Tom Driscoll en la tienda general. Había ido a Pine Ridge a por suministros un miércoles, un día en el que no solía estar en la ciudad, y se encontró al herrero fuera de su tienda, con expresión sombría. ¿Te has enterado de los documentos legales?, preguntó Tom sin preámbulos. Jonah sintió un nudo en el pecho. ¿Qué documentos? Dawson alega que hay un tecnicismo en la escritura de Samuel, algo sobre que los mojones no coinciden exactamente con los registros territoriales, lo que podría invalidar la reclamación de Clara sobre partes del valle. Tom escupió al suelo. Es una tontería, por supuesto, pero una tontería que podría atascar el proceso en los tribunales durante años. El mundo pareció inclinarse. Jonah se agarró al poste de amarre para mantener el equilibrio. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Los documentos se entregaron ayer. Clara se los llevó a Ezra Walsh esta mañana. Todo el pueblo está hablando de ello. Jonah no esperó a saber más. Montó en su caballo y se dirigió directamente a la casa de los Garrett, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta la abrió la señora Brennan, con el rostro demacrado por la preocupación. Está en la sala de estar con Ezra. La anciana dijo, llevan horas revisando los documentos. Jonah los encontró rodeados de papeles, los diarios de Samuel, registros territoriales, documentos legales. Clara parecía agotada, con los ojos hundidos por el miedo y el insomnio. Cuando vio a Jonah, algo se reflejó en su rostro. Tal vez alivio o esperanza, antes de que lo ocultara con un estremecimiento. Ezra levantó la vista de los papeles que estaba estudiando. Jonah, bien, quizá puedas ayudarnos a entender esto. Durante la siguiente hora, revisaron la reclamación de Dawson. El especulador había encontrado una pequeña discrepancia en uno de los primeros estudios de Samuel, un mojón que se desviaba quizás 15 metros de donde debía estar, según el registro territorial. Era el tipo de pequeño error que se producía en terrenos accidentados, el tipo de error que cualquier tribunal razonable desestimaría por irrelevante.
pero era suficiente para sembrar dudas, suficiente para retrasar el proceso, suficiente para poner en duda la propiedad de Clara Arara. Es poco, dijo Ezra finalmente, pero es suficiente para causar problemas. Dawson tiene abogados de Denver. Llevarán el caso al tribunal territorial, apelarán si es necesario y lo alargarán durante años. ¿Por qué? La voz de Clara Ara era apenas un susurro. ¿Qué gana él con eso? Tiempo, dijo Jonah, comprendiendo de repente. Cuanto más retrase tu clara propiedad, más presión se acumulará. Al final, estarás lo suficientemente desesperada como para aceptar venderle a él por una fracción de lo que vale, solo para poner fin a la batalla legal. Ezra asintió con severidad. Esa es su jugada, y es buena desde el punto de vista estratégico. Clara Ara no tiene los recursos para librar una batalla legal prolongada. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo Jonah. El anciano se quedó callado un momento y luego suspiró. Hay una cosa. Si Clara Ara estuviera casada, su reclamación sería más sólida. La firma de un marido tiene peso en los tribunales territoriales. La propiedad conjunta entre cónyuges es más difícil de impugnar que la reclamación de una mujer soltera. Clara Ara soltó una risa amarga. Así que mis opciones son casarme rápidamente con alguien o perder el legado de mi padre. No es justo, admitió Ezra, pero es la ley tal y como está. Después de que Ezra se marchara, Jonah y Clara Ara se quedaron sentados en silencio. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, pintando todo de tonos dorados y sombras. Jonah quería decir algo, quería ofrecer consuelo o esperanza, pero su propia confusión le hacía sentir inútil. Finalmente, Clara Ara habló. Deberías irte. Necesito pensar. Clara Ara, por favor, Jonah, vete. Se fue, pero no muy lejos. Cabalgó hasta las afueras del pueblo y se sentó en una colina con vistas a Pine Ridge, observando el humo que salía de las chimeneas mientras las familias preparaban la cena. El valle se extendía ante él, la tierra que Samuel había cartografiado con tanto cuidado, la tierra que Clara Ara ahora estaba a punto de perder, la tierra que incluía su cabaña, su hogar, sus 8 años de curación en soledad. Si Clara Ara perdía su derecho, Dawson lo poseería todo. El especulador desalojaría a Jonah sin pensarlo 2 veces, vendería las parcelas al mejor postor y destruiría la cuidadosa visión de Samuel de una comunidad construida con intención y cuidado. Todo se perdería, y en parte sería culpa de Jonah, porque había tenido demasiado miedo de alcanzar lo que Clara Ara le había ofrecido. Esa noche, insomne en su cabaña, Jonah hizo algo que no había hecho desde que Sarah murió. Rezó, no por respuestas, ni por señales, sino por valor. El valor para dejar ir sin olvidar. El valor para volver a amar sin traicionar lo que había perdido. El valor para elegir un futuro en lugar de esconderse en el pasado. Y en la tranquila oscuridad, creyó oír la voz de Sarah, no literalmente, sino en su memoria, en el eco de las cosas que ella había dicho cuando estaba viva. Prométeme que vivirás, Jonah. Prométeme que no solo sobrevivirás, le había prometido. Y luego rompió esa promesa durante 8 años. El amanecer lo encontró cabalgando hacia Pine Ridge, con una determinación que no había sentido desde antes de que Sarah muriera. Fue directamente a la casa de Clara Ara y llamó a la puerta antes de que le fallaran los nervios. Ella abrió la puerta en bata, con el pelo suelto sobre los hombros y sorpresa y cansancio en los ojos. Jonah, apenas está amaneciendo. Lo sé. Lo siento, pero tengo que decir esto ahora antes de perder el valor. Ella dio un paso atrás y lo dejó entrar. Se quedaron en el pasillo, con la casa en silencio a su alrededor, y Jonah se llevó la mano al cuello. Sus dedos encontraron la cadena, encontraron el anillo de Sarah, y tras un momento de vacilación se lo quitó. Lo sostuvo en la palma de la mano, con la banda de oro reflejando la luz de la mañana. Amaba a mi esposa, dijo en voz baja. La amaba con todo mi ser, y cuando murió, pensé que eso era todo. Pensé que había agotado mi capacidad de amar, que el resto de mi vida sería solo una rutina hasta que pudiera reunirme con ella. Clara Ara lo observaba, con los ojos brillantes por las lágrimas. Entonces me pediste que bailara y te dije que no porque tenía miedo. Miedo de que si decía que sí, si dejaba entrar a alguien aunque fuera un poco, tendría que admitir que seguía viva, que seguía siendo capaz de sentir, que seguía siendo vulnerable a la pérdida. Bajó la mirada hacia el anillo. La carta de tu padre también me asustó,
porque me hizo cuestionar si lo que sentía era real o solo el plan de otra persona para mi vida. Cruzó la mirada con Clara. Pero esto es lo que sé. Estas 2 últimas semanas, siendo unos desconocidos educados, me han dolido más que estar sola. Y cuando me enteré de la reclamación de Dawson, lo primero en lo que pensé no fue en mi cabaña ni en mis tierras. Pensé en ti, en lo que podías perder, en cómo no podías soportar la idea de que él te quitara lo que tu padre había construido. Jonah, déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Tu padre vio algo que yo era demasiado terco para ver. Vio que 2 personas solitarias podían curarse mutuamente si eran lo suficientemente valientes como para intentarlo. Y tal vez eso fue manipulación, o tal vez solo fue la esperanza de un hombre moribundo por la felicidad de su hija. No lo sé, pero Clara, su voz se suavizó. Sé lo que siento cuando estoy contigo. Sé que me haces querer ser mejor, más valiente. Sé que estas semanas de mapas y conversaciones me han enseñado a volver a tener esperanza. Le tendió el anillo. Esto le pertenecía a Sarah. Lo he llevado colgado al cuello durante 8 años, como una armadura contra cualquier sentimiento. Pero Sarah no querría eso. Ella querría que viviera, que amara, que corriera riesgos, aunque me aterrorizara. Las lágrimas de Clara se desbordaron. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que los ojos de Jonah ahora estaban húmedos. Estoy diciendo que no puedo prometer que sea fácil vivir conmigo. No puedo prometer que no seguiré llorando a veces por lo que perdí, pero puedo prometer que lo intentaré. Puedo prometer que estaré presente no solo los martes y los viernes, sino todos los días. Puedo prometer que, si me aceptas, estaré a tu lado contra Dawson y contra cualquiera que intente quitarte lo que es tuyo. Se acercó más. Cásate conmigo, Clara. No por la tierra, ni por la protección legal, ni porque tu padre lo desee. Cásate conmigo porque creo que juntos podemos construir algo bueno, porque estoy cansado de estar solo, y creo que quizá tú también lo estás. Porque cuando imagino el futuro, quiero que tú estés en él. Clara lo miró durante un largo rato, escudriñando su rostro. ¿Estás seguro? ¿De verdad seguro? Porque no quiero que luego me guardes rencor, pensando que te sentiste atrapada por las circunstancias. Lo único que me atrapa es mi propio miedo. Y ya, estoy harta de dejar que el miedo decida por mí. Él le tendió la mano. Entonces, ¿qué me dices? ¿Bailarás conmigo esta vez? Una risa se abrió paso entre sus lágrimas. Es la segunda vez que me haces una pregunta al revés. No se me da bien esto. No, admitió ella, tomando su mano. Pero eres sincero y estás aquí. Y Jonah apretó sus dedos. Sí, sí. Me casaré contigo. Bailaré contigo. Estaré a tu lado y lucharé por este valle y construiremos juntos el futuro que podamos construir. Él la atrajo hacia sí, la abrazó mientras ambos temblaban de miedo y alivio y de la alegría vacilante de elegir el valor por encima de la seguridad. Deberíamos decírselo a Ezra, dijo Clara contra su pecho. Empezar con el papeleo. Dawson no esperará. Iremos esta mañana. Jonah se apartó lo suficiente para ver su rostro. Pero Clara, esto no es solo una estrategia, es real. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo. Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. Lo haremos realidad día a día empezando ahora. Tenían mucho que planear, mucho que preparar, pero por el momento simplemente permanecieron juntos en la tranquila casa. 2 personas heridas que decidieron tener esperanza, decidir confiar, decidirse el uno por el otro a pesar de todas las razones para ir a lo seguro. Afuera, el sol se elevaba sobre el valle, tocando con su luz dorada los picos cubiertos de nieve. Y en algún lugar, pensó Jonah, Samuel Garrett probablemente estaba sonriendo. La recepción tuvo lugar en el salón comunitario, una celebración modesta, pero cálida y llena de afecto genuino. Las mesas estaban repletas de comida que habían aportado las familias del pueblo: venado asado, pan fresco, conservas, tartas hechas con las últimas manzanas del otoño. Un violinista tocó una melodía y el espacio se llenó de música y conversación. Jonah se quedó junto a Clara, aceptando las felicitaciones de personas que apenas conocía, pero que lo trataban como a uno más de la familia. Era abrumador, esa repentina sensación de pertenencia, ese cambio de forastero a miembro de la comunidad. Pero cada vez que la ansiedad le subía por el pecho, sentía la mano de Clara en la suya, firme y segura, y recordaba por qué estaba haciendo esto, no solo por la tierra, sino por ella, por ellos.
Estaban cortando el pastel cuando la puerta se abrió de golpe. Marcus Dawson estaba en la entrada, con su costoso abrigo cubierto de nieve y el rostro enrojecido por el alcohol y la ira. La sala se quedó en silencio. El violín se detuvo a mitad de la nota. «Vaya», dijo Dawson, con voz que resonó en todo el salón. «¿No es acogedor? Todo el pueblo celebrando mientras los asuntos legales siguen sin resolverse». R. A. Walsh dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. «Señor Dawson, esta es una celebración privada. Usted no fue invitado. Estoy aquí por negocios». Los ojos de Dawson se fijaron en Clara. «Señora Mercer, si así es como se llama ahora, una jugada inteligente, se lo reconozco. Casarse con un ermitaño de las montañas para reforzar su reclamación de tierras. Pero no funcionará. Mis abogados ya han presentado recursos adicionales. Este matrimonio forzado no la salvará». Jonah sintió que Clara se tensaba a su lado. Sintió cómo le subía la ira. Pero antes de que pudiera hablar, Clara dio un paso adelante, con la barbilla levantada. «Señor Dawson, mi matrimonio no es asunto suyo, ni tampoco mi tierra. Las mediciones de mi padre eran legítimas y se presentaron correctamente. Sus impugnaciones son infundadas, y ambos lo sabemos. Su padre», dijo Dawson con desdén, «era un anciano que cometía errores. Esa discrepancia en los límites de la propiedad es solo el principio. Tengo topógrafos que testifican que su trabajo era descuidado, que las reclamaciones no son válidas. Entonces testifique en el tribunal», dijo Clara con serenidad, «no en mi boda. ¿Crees que ahora eres tan fuerte con un marido que te respalda?» Los ojos de Dawson se posaron en Jonah con desprecio. «¿Qué le prometiste, Clara? ¿Una parte de la tierra? ¿Una cama caliente?» Debe de ser agradable engañar a un hombre desesperado para que Jonah se movió antes de pensar, cruzando la distancia que los separaba en 3 zancadas. No levantó el puño, no tocó a Dawson, pero su sola presencia hizo que el especulador retrocediera. «Ya has oído a mi esposa», dijo Jonah con voz mortalmente tranquila. «Esta es una celebración privada, y tú no eres bienvenido. Vete». Dawson intentó mantener la compostura, fingiendo valentía. «¿Me estás amenazando, Mercer, delante de todos estos testigos?» «No te estoy amenazando. Estoy diciendo la verdad. Estás borracho. Te has pasado de la raya y tienes que irte antes de hacer más el ridículo». Tom Driscoll apareció junto a Jonah, con sus brazos de herrero cruzados. Otros 2 hombres del pueblo los flanqueaban, en una silenciosa muestra de solidaridad. El mensaje era claro. Dawson estaba en inferioridad numérica y no era bienvenido. «Esto no ha terminado», espetó Dawson. «Nos veremos en los tribunales. Bloquearé esa tierra durante años. Para cuando se paguen los honorarios de los abogados, me suplicarás que te la venda». «Quizá», dijo Clara acercándose a Jonah, «o quizá descubras que luchar contra gente a la que realmente le importa la tierra es más difícil que intimidar a una mujer afligida que está sola. Quizá descubras que esta comunidad no ve con buenos ojos a los especuladores que utilizan la ley como arma». Dawson se sonrojó, se abalanzó sobre Clara, y Jonah lo interceptó con suavidad, agarrándole la muñeca con la mano. «Yo no lo haría», dijo Jonah en voz baja. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Entonces Dawson soltó su brazo de un tirón y se dirigió hacia la puerta. «Disfruten de su pequeña fiesta. No durará mucho». Tom y los otros hombres lo acompañaron fuera, asegurándose de que montara en su caballo y saliera del pueblo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la tensión en la sala se alivió lentamente. Clara se volvió hacia los habitantes del pueblo reunidos, con la voz firme a pesar del temblor que la traicionaba. «Siento que hayan tenido que presenciar eso. El señor Dawson ha sido difícil, pero se equivoca. Este matrimonio no es una estrategia. Es...» Miró a Jonah y su voz se fortaleció. «Es real, es una decisión que tomamos juntos, y cualquier desafío legal que se presente, también lo enfrentaremos juntos». La sala quedó en silencio por un momento. Luego Harry Brennan comenzó a aplaudir. Los aplausos se extendieron, cada vez más fuertes, y alguien gritó, «¡3 hurras por los Mercer!». La celebración se reanudó, pero ahora con una energía diferente, no solo alegría, sino también rebeldía. La comunidad se unía en torno a 2 de los suyos. Más tarde, cuando el violinista comenzó a tocar un vals, Clara se volvió hacia Jonah con una pregunta en los ojos. «Creo que me debes un baile», dijo en voz baja.
Jonah miró el espacio despejado donde las parejas ya se movían ante las miradas expectantes. Su primer instinto seguía siendo negarse, retirarse a la seguridad de los márgenes. Pero la mano de Clara estaba en la suya, cálida y firme, y recordó lo que su madre había dicho sobre que bailar era como la confianza. No se me da muy bien, le advirtió. A mí tampoco. Su sonrisa era sincera, un poco temblorosa, pero valiente. Lo resolveremos juntos. Se movieron hacia el centro de la pista. Jonah colocó una mano en la cintura de Clara, tomó su otra mano entre las suyas y por un momento se quedaron allí de pie, buscando el equilibrio. Entonces, la música se intensificó y comenzaron a moverse. Al principio fue incómodo. Jonah le pisó el pie y murmuró una disculpa. Clara se rió, con un sonido alegre y libre. Tropiezo, se recuperaron y encontraron un ritmo que era exclusivamente suyo. No era elegante, no era perfecto, pero era real. Mientras giraban lentamente al ritmo de la música, Jonah sintió que algo cambiaba en su pecho. La mujer que tenía entre sus brazos era su esposa. La comunidad que los observaba con aprobación era su comunidad. La vida que se desarrollaba momento a momento era su vida. No era solo algo a lo que estaba sobreviviendo, sino algo que estaba eligiendo activamente. Clara se inclinó hacia él y apoyó brevemente la cabeza en su hombro. Gracias, le susurró, por decir que sí esta vez. Gracias por preguntar 2 veces, le respondió él en voz baja. El vals siguió sonando y ellos siguieron bailando. 2 personas que aprendían a confiar paso a paso, construyendo un futuro a partir de la esperanza, el coraje y el simple hecho de estar presentes. Cuando terminó la canción, la sala estalló de nuevo en aplausos. Pero Jonah apenas lo oyó. Estaba mirando a Clara, a su esposa, y veía en sus ojos la misma alegría vacilante que él sentía. Fuera lo que viniera después, batallas legales, inviernos duros, las complicaciones de fusionar 2 vidas, lo afrontarían juntos, y Jonah se dio cuenta de que eso lo era todo. La primavera llegó al valle como una promesa cumplida. La nieve se derritió en riachuelos que bajaban por las laderas de las montañas, alimentando arroyos que corrían llenos y claros. Los álamos brotaron verdes y las flores silvestres se abrieron paso a través de los últimos restos de nieve, lupinos azules y lirios amarillos, pintando los prados de color. Habían pasado 6 meses desde la boda, 6 meses de aprender a vivir juntos, de negociar el espacio y el silencio, de construir algo que ni Clara ni Jonah habían esperado. No solo un matrimonio de conveniencia o estrategia, sino una auténtica relación. La cabaña había cambiado. Clara se había mudado la semana después de la boda, trayendo consigo los diarios y los instrumentos de su padre, los pocos tesoros de su madre y la determinación de convertir esa tosca casa de montaña en algo que les perteneciera a ambos. Juntos habían añadido una habitación, un dormitorio en toda regla con ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Jonah había tallado una viga para la nueva construcción y antes de colocarla en su sitio, había tomado su cuchillo y grabado cuidadosamente las iniciales de ambos en la madera. C, M y JM entrelazadas, como lo estaban haciendo sus vidas. La batalla legal con Dorson había terminado en marzo. Sus impugnaciones habían sido desestimadas por el Tribunal Territorial y el testimonio de su topógrafo había resultado ser una falsedad pagada. El juez no se había dejado impresionar por los intentos de intimidar a una joven pareja, y la solidez de los estudios originales de Samuel, combinada con la propiedad conjunta ahora establecida por el matrimonio, había resultado inexpugnable. Dorson había abandonado por completo el territorio, con su reputación dañada y sus planes al descubierto, y el valle estaba a salvo. En una cálida mañana de finales de mayo, Clara y Jonah se sentaron en el porche que habían construido juntos, tomando café y viendo salir el sol sobre las cumbres. La familiar comodidad de esta rutina todavía sorprendía a Jonah a veces. La tranquilidad de su presencia, la forma en que el silencio entre ellos era agradable en lugar de solitario. He estado pensando, dijo Clara, dejando su taza vacía, sobre la visión de mi padre para el valle, sobre abrir algunas parcelas para el asentamiento. Jonah asintió. Ya lo habían discutido antes. Tú tienes los estudios. Tú sabes qué tierras son adecuadas. Tenemos los estudios, corrigió ella con delicadeza. Ahora esto es nuestro. Recuerda que no tomo estas decisiones solo. La Wii aún le resultaba nueva.
Aún se sentía un poco incómodo con sus implicaciones, pero era bueno, como estrenar unas botas nuevas que al principio rozan, pero que con el tiempo se amoldan mejor. Hay una familia en Pine Ridge, continuó. Claro, los Johnson. Han estado alquilando una pequeña parcela, pero son buena gente, muy trabajadores. Pensé que podríamos ofrecerles 20 acres cerca de South Creek. Buena tierra, agua fiable. Podrían construir algo real allí. ¿Un precio justo? Preguntó Jonah. Un precio justo. No es caridad ni especulación, solo condiciones honestas para gente honesta. Sonrió Jonah. Esto era lo que Samuel había querido. El valle se desarrolló con cuidado, pensando en las personas que vivirían en él y en la tierra que administrarían. Entonces hagámoslo. Trabajaron durante toda la mañana, Clara trazando posibles parcelas, mientras Jonah aportaba sus conocimientos prácticos sobre cada sección, qué zonas se inundaban en primavera, cuáles tenían la mejor madera, cuáles eran aptas para cultivos y cuáles para pastoreo. Era el tipo de colaboración que habían construido durante meses de sesiones los martes y viernes y que ahora se extendía a todos los días. Alrededor del mediodía, Ezra Walsh llegó a caballo con noticias. Había llegado una carta del gobierno territorial, la confirmación oficial de la concesión de sus tierras. Todo estaba en orden, todos los límites reconocidos y registrados. El valle era suyo legal y completamente. Enhorabuena, dijo Ezra, entregándole el documento. Samuel estaría orgulloso. Después de que el anciano se marchara, Clara desplegó la carta y la leyó con atención. Cuando terminó, miró a Jonah con lágrimas en los ojos. Lo hemos conseguido. De verdad lo hemos conseguido. Tú lo has conseguido, dijo Jonah. Yo solo he ayudado. No, ella le tomó la mano. Lo hemos conseguido juntos. Y Jonah hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Sé que esto comenzó como una estrategia. Sé que nos casamos en parte por necesidad, pero estos últimos meses, aprendiendo a vivir juntos, a confiar el uno en el otro, su voz se suavizó. Esto ya no es una estrategia, no para mí. Jonah se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de lo que ella estaba diciendo, lo que estaba arriesgando. Luego levantó la mano y tocó la cadena que aún llevaba puesta, la que ahora no tenía el anillo de Sara, sino una pequeña brújula, un regalo de Clara, un recordatorio de que estaban navegando juntos en este viaje. Tampoco para mí, dijo. Pensé que había terminado con esto, con el amor, con la pareja, con todo. Pero Clara la miró a los ojos. Tú me devolviste a la vida. No porque Samuel lo planeara, no porque nos necesitáramos estratégicamente, sino porque eres valiente y amable, y no te rendiste conmigo, incluso cuando te di motivos para hacerlo. Se puso de pie y la levantó con él. Te quiero. Debería haberlo dicho antes, pero tenía miedo. Sigo teniendo miedo, pero te quiero de todos modos. Las lágrimas de Clara se desbordaron, pero ella sonreía. Yo también te amo. Creo que lo hago desde aquel primer baile que rechazaste. O tal vez desde el segundo, al que finalmente dijiste que sí. Se abrazaron en el porche, con el viento primaveral soplando entre los pinos y el valle extendiéndose ante ellos como una plegaria respondida. Esa tarde, se quedaron juntos en la puerta de la cabaña mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Jonah rodeó con el brazo los hombros de Clara y ella se recostó contra él con la tranquilidad de alguien que ha encontrado su hogar. El mes que viene hay otra reunión, dijo Clara, la fiesta de la primavera. Todo el pueblo estará allí. El primer instinto de Jonah fue rechazar la invitación y quedarse en las montañas, donde se sentía seguro y tranquilo. Pero pensó en las personas que los habían apoyado, Ezra y Hattie, Tom y los demás. Pensó en ser parte de algo más grande que él mismo. ¿Habrá baile?, preguntó. Clara lo miró. La esperanza y el amor brillaban en sus ojos grises, como siempre. Entonces supongo que deberíamos ir. Sonrió levemente, pero con sinceridad. Alguien tiene que enseñar a estos jóvenes cómo se hace. Ella se rió, con una risa clara y alegre. Somos pésimos bailarines. Estamos aprendiendo. Él la atrajo hacia sí. Eso es lo que importa. El sol se ocultó tras el horizonte y las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido. En algún lugar del valle, un arroyo primaveral corría lleno y claro. En algún lugar,
Las flores silvestres florecían en prados que antes habían estado silenciosos y vacíos. Y aquí, en una cabaña construida a partir del dolor y transformada por la esperanza, dos personas estaban juntas, no perfectas, no sin cicatrices, pero eligiéndose cada día, eligiendo bailar incluso cuando los pasos eran inciertos, eligiendo confiar incluso cuando daba miedo, eligiendo el amor porque, al final, esa era la única opción que importaba. El valle se extendía ante ellos, suyo para protegerlo y compartirlo. Un legado honrado no por acumular, sino por construir, no por aislar, sino por incluir. El mañana traería nuevos retos, nuevas decisiones, nuevos pasos en el baile que estaban aprendiendo juntos. Pero esa noche, simplemente se quedaron en la puerta de su casa, cogidos de la mano, viendo cómo aparecían las estrellas una a una. Y eso era suficiente, más que suficiente.